Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño exponiendo, presentando, trayendo las verdades del reino eterno. Ese es el trabajo, la comisión, la encomienda que recibí del Padre Eterno, de mi hermano Jesucristo, el Teantropos, el Dios hombre, y del Espíritu Santo. Recibir esas grandes iluminaciones de los que está escrito en el texto sagrado en Revelación, que se escribió por inspiración, y presentarlas en formas diluidas, a modo de enseñanza, desde el punto de vista exegético, polifacético y sistemático, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Ese es el llamado. Dice que es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la reconciliación. La iglesia fue llamada a reconciliar al mundo con Dios, con el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. No a reconciliar a Dios con el mundo. Dios con el mundo no tiene problemas, está reconciliado. La obra de propiciación que se dio en la cruz del Calvario, siendo Cristo el mismo propiciatorio, derramando su misma sangre y siendo Él mismo, el sumo sacerdote, se presentó al verdadero lugar santísimo, hizo un acto de propiciación, calmó la ira de Dios para siempre. Por eso es que cuando usted me predica un evangelio terrorista, que Dios manda fuego, que Dios manda terremotos, que Dios manda huracanes, que Dios manda enfermedades, y usted no sabe lo que usted está predicando. Usted no conoce el texto sagrado, usted no conoce el pensamiento de Dios, usted no conoce el carácter de Dios. La misma escritura dice que Dios no cambia. Yo eso lo entiendo, pero yo le puedo demostrar a usted el sentido, el por qué se dijo. Y le puedo demostrar a usted que Dios cambió en la cruz del Calvario. El Dios del antes de la cruz no es el mismo Dios después de la cruz. Se lo puedo demostrar por las escrituras. Ese es otra harina de otro costal. Esa es harina de otro costal. Esos son otros 20 chavos, como dicen los puertorriqueños. Y le puedo demostrar que ese Dios cambió en la cruz del Calvario. Le puedo hablar de lo que es el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la regeneración de Dios, cómo Dios se entregó y se dio y envió a su Hijo a morir por nosotros. De modo que la iglesia fue llamada a predicar el mensaje de la reconciliación, pero hay que prepararla, hay que educarla, hay que perfeccionar un carácter, hay que enseñar a la iglesia, hay que adoctrinar a la iglesia. Y para eso están los 5 ministerios. Ese es el trabajo del maestro José Briceño. Estoy dando un tema acerca de lo que es mi casa. Casa de oración es, y no es cueva de ladrones. De un incidente que se dio en la última semana que Jesús estuvo acá en la tierra, antes de su resurrección. Lucas 19, eso está en Lucas 19, el verso 45 a 47, y Jesús hizo cita de lo que Jeremías escribe, o estaba escrito en Jeremías en profecía, capítulo 7, verso 11. Bueno, hemos dado una buena parte. Ahora me toca ahora presentar, este es nuestro cuarto estudio, y me toca presentar el pensamiento de Jesús en relación a la codicia y a la avaricia por el dinero. Primero eso. Al finalizar,
voy a cerrar con el pensamiento de Jesús en relación al diezmo. ¿Tendrá algún problema Jesús? Mi hermano, mi amado Salvador, quien está sentado a la diestra del Padre, el cual está viendo todas las cosas y juzga todas las cosas y juzgará todas las cosas. ¿Tendrá problemas Jesús con que usted siga practicando el diezmo en este tiempo, en tiempo de la gracia? Eso lo voy a explicar más adelante. Voy a presentar eso que Jesús escribe, que está escrito en Mateo 23, capítulo 23, verso 23, cuando Jesús dijo, hay lo que llaman una lamentación de Jesús sobre los fariseos y saduceos, sobre el Sanedrín, los judíos, que querían imponer cargas que ellos no vivían. Y hace una serie de lamentaciones, y entre ellas está que vosotros diezmáis la mente, el eneldo y el comino, y olvidáis lo más importante de la ley, que es el amor, el perdón y la misericordia. Entonces Jesús dijo, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Jesús dice que hay que diezmar. Bueno, vamos a verlo, vamos a analizarlo, qué fue lo que Jesús quiso decir, con quién Jesús está hablando, que es el receptor, quién es el que habla, que es Jesús el emisor, la comunicación, que fue lo que se dijo, la causa de la comunicación, el por qué Jesús lo dijo. Eso no es cuestión de leer Biblia por leer, no, vamos a estudiar, vamos a indagar. Pero el pensamiento de Jesús en relación a la codicia y a la avaricia por el dinero, hay una verdad centrada que Jesús presentó en uno de sus sermones, donde Jesús dijo esta gran verdad. Preste atención, que no podéis servir. Vamos a extenderlo más. No podéis servir, entendiendo que el servicio tiene que ver con la adoración. La oración tiene que ver con tener una vida devocional, una vida de intimidad con Dios. Dice, esto no lo vas a poder alcanzar. Jesús está hablando en su tiempo, en un discurso que está dando. No lo vas a poder alcanzar, que adorar, orar y tener vida de intimidad con Dios, si a la misma vez tienes un interés por las riquezas. Jamás lo vas a lograr. Eso Jesús lo dejó presentado en uno de sus escritos. Vamos a leerlo. Póngamelo en la Biblia, maestro. Póngamelo en la Biblia. Vamos a leerlo. Fíjense cómo lo presenta Mateo, el evangelista. Lucas también hace mención del caso. Vamos a tomar en cuenta los dos evangelios para cumplir con un principio de interpretación bíblica que son los pasajes paralelos. Mateo dice, o escribió, porque quien lo dijo fue Jesús, corrijo. Mateo recopiló y escribió lo dicho por Jesús. Eso está en el capítulo 6, verso 24. Dice así, cito, ninguno puede servir a dos señores. Oído que está hablando de señores. Es al que tú obedeces, al que le sirves, al que te sometes. Porque ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces Jesús te presenta en el pasaje, en el discurso, ¿cuáles son esos dos señores? Óigalo bien. No podéis servir a Dios, el Elohim, término que se utilizó, Elohim, a Dios, y a las riquezas, término que utilizó Jesús allí fue mamón. Mamón, ya voy a explicar qué es el mamón, de dónde viene eso
desde el punto de vista cultural, fondo cultural, para poder entender lo que está escrito en el Evangelio. Vamos a ver. Entonces no podéis servir a Dios, al Elohim, o a las riquezas, o a Mamón. Pero Lucas, capítulo 16, verso 13, lo registra de esta manera. Dice, ningún siervo, aquí habla de siervo. Mateo dice, ninguno puede servir. Lucas dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios, el Elohim, y a las riquezas, término mamón que se utilizó. Reitero, Jesús dijo, no podéis servir, presta atención, el término servir allí, en el fondo, etimológicamente, lo que quiere presentar es, nunca jamás puedes adorar, orar, tener una vida devocional, tener una vida de comunión, más que de comunión, de intimidad. Jamás lo vas a poder hacer con Dios si a la misma vez lo quieres hacer con las riquezas. No hay lugar para dos en el corazón del hombre, lo que Jesús quiso decir. No hay lugar para dos en el corazón del hombre. Tú tienes que elegir, o es Dios o es el dinero. Pero me llama la atención que el término que se utilizó para hacer referencia a la riqueza, ya antes mencionado, te lo mencioné, es del arameo. Eso no es griego ni hebreo, arameo mamón, que indica el Dios de las riquezas. Oiga lo que es mamón, el Dios de las riquezas. Ahora, voy a hacer un recuento. Voy a hacer un recuento histórico, porque la Biblia, en sí los evangelistas me presentan el relato, lo que Jesús dijo, pero no me dan una definición clara, precisa, concisa y detallada de lo que es el mamón. ¿Quién es mamón? ¿De dónde viene eso? Pero cuando vas a la historia, a la idiosincrasia de las culturas, y buscas información de los historiadores judíos, como Fabio Josefo, Alfred Embersheim, César Vidal, entre otros, te vas a dar cuenta de el por qué Jesús dijo esto. Y va a tener más luz el pasaje. Entonces voy a hacer un reencuentro de mamón desde el punto de vista histórico para tener una mayor percepción del mensaje de Jesús en relación con este personaje. ¿De quién usted está hablando, maestro? De Mamón. Mamón, desde el punto de vista histórico, cultural, en su antigüedad, representaba el dios de las riquezas en el panteón de los fenicios. ¿Quién era Mamón? Bueno, según un dios que en su antigüedad representaba las riquezas en el panteón de los fenicios. Este término, Mamón, era entre los fenicios relativo a beneficios o utilidad. Eso es entre los fenicios. Todo esto Jesús lo conocía. Todo esto Jesús lo sabía. Por eso hace expresión. Y está hablando con judíos, fariseos, saduceos, miembros del Sanedrín, que también conocían esto. Esto para nosotros los gentiles, de este lado, desde el punto de vista occidental, nuestras culturas, esto lo desconocemos. Por eso es que leemos Biblia por encimita y nos vamos a la historia y erramos en una interpretación. Porque Jesús sabía lo que estaba diciendo y los fariseos y saduceos, escribas, los judíos, los que representaban la ley, parte de ellos el Sanedrín, Jesús estaba hablando con ellos y ellos conocían lo que Jesús les estaba presentando. Para nosotros es desconocido, somos gentiles de este lado, ellos están de aquel lado. Entonces, este término en arameo significa riquezas y en hebreo significa tesoros.
Repito, el término mamón en arameo significa riquezas y en el hebreo significa tesoros. Entonces, mamón era un nombre que se utilizó para representar la avaricia y la codicia por las riquezas. Ese era mamón. Cuando tú hablabas de, mira, tú tienes un mamón por dentro, o sea, lo que estás diciendo, tú eres un avaricioso y codicioso en relación a las riquezas, al dinero. Entonces, mamón era un nombre que se utilizó para representar la avaricia y la codicia por las riquezas. De modo que cuando Jesús le presenta la exhortación, la lamentación que Jesús hace en Mateos 23, allí, porque todo el capítulo de Mateo 23, todo el capítulo, usted lo analiza, usted se va a dar cuenta que es una serie de lamentaciones o desechos y ayes que Jesús hace sobre los fariseos y los saduceos, y los escribas y los judíos y los que representaban la ley. Ahora, la creencia en Mamón, esa creencia se profundiza durante la Edad Media. Óigase bien, historia. Eso no está en la Biblia. Tengo que ir a la historia para poder entender lo que está en la Biblia escrito. Porque la Biblia solo me presenta una síntesis del asunto. La historia te hace una recopilación más completa y entiendes más del pasaje. La creencia en Mamón se profundiza durante la Edad Media, donde al dios Mamón se le cataloga o se le catalogaba como el príncipe de los tentadores, oído, el príncipe de los tentadores, y se convierte en el dios de la avaricia y de la codicia y de las riquezas injustas, dándole paso a la estafa y al saqueo. Oiga, o sea, si uno está presentando cualquier cosa. Mamón ya era adorado entre los fenicios por muchos años antes de Cristo. Este es un dios que por ende usted sabe que no tiene vida, que es una creación de los fenicios. Eso es una creación de la mente de los fenicios, de la necesidad de tener un dios. Crearon a este dios, según ellos, Mamón. Pero esto fue antes de Jesús. Lo quiero repetir de nuevo para cuando nosotros lo llevemos a nuestro tiempo, del montón de ministros, que no son todos, pero los hay, en nuestros templos, que lo que están haciendo, eso de pacten, de primicias, de sella la palabra con dinero, paz y sella la palabra, de intimidar, manipular y presionar al pueblo e imponerle al pueblo, controlar al pueblo, acusarlo con el diablo, acusarlo con el devorador, llevarlos a un terreno de maldición, porque si no diezmas son malditos, llamarlos ladrones descaradamente, así eres un ladrón porque no diezmas. Estos ministerios que caen en este terreno para sacarle el diezmo, el dinero a la gente a través de un diezmo forzado, son gentes que tienen un mamón interno. Son gentes que tienen un mamón interno. Por eso lo estoy tomando bien claro para que usted vea quién está al frente de nuestras congregaciones. No son todos, pero los hay. Repito, la creencia en Mamón se profundiza durante la Edad Media, donde el dios Mamón se le catalogaba como el príncipe de los tentadores. Y eso es una persona que haga eso en el púlpito, pues se está cayendo en el terreno de Satanás, es un tentador. Están siendo influenciados por el diablo. Y este dios Mamón se convierte en el dios de la avaricia y de la codicia. Eso es lo que tienen por dentro, avaricia y codicias. Dándole paso a la estafa, eso es lo que hacen muchos en nuestras congregaciones, son unos estafadores, y también se le da el paso al saqueo, son saqueadores.
Ya eso lo dije, son saqueadores. Mamón, ya lo dije, era adorado entre los fenicios por muchos años antes de Cristo. El término mamón, oído, en sí mismo, el término mamón en sí mismo no indica ni representa el dinero. Según lo que venimos leyendo, no indica ni representa el dinero, sino a la codicia y a la avaricia que se tiene por el dinero. Repito, el término mamón en sí mismo no indica ni representa el dinero, porque el dinero es amoral. El dinero está allí, el dinero no tiene culpa el impulso que tú tienes para conseguirlo. El dinero no tiene culpa el uso que tú le des. El dinero, es papel, es moneda, A, B. Entonces el término mamón en sí mismo no indica ni representa el dinero. Representa es la codicia y la avaricia por el dinero. Hasta el punto, señores, que le quitas al Dios Mamón su lugar. Ese es el discurso de Jesús. Eso es lo que Jesús le quiere decir a los que representaban la ley, a los judíos, a su propio pueblo, los confrontó. Hasta el punto, señores, que le quitas al Dios Mamón su lugar, ocupando la codicia y la avaricia, ese lugar, para hacer del dinero un presente para sí mismo. Es decir, la codicia y la avaricia que se tiene por el dinero, oído, es un mamón interno. Es un mamón interno. ¿Qué usted quiere decir? No, ¿qué quiso decir Jesús con el mensaje? ¿Qué quiso decir Jesús con el mensaje? Oiga bien, preste atención porque yo quiero que se le abra a usted el entendimiento de lo que venimos hablando. Y usted salga de ese terreno. Si usted tiene codicia, avaricia por el terreno y tiene una filalguria, un amor al dinero, salga de allí. Eso es peligrosísimo. Señores, eso es un pecado que Dios aborrece, tanto como la inmoralidad sexual, tanto como la sed de prestigio, la vanagloria de la vida. Y para usted de contar. Según el mensaje de Jesús, en relación con Dios y al dinero como un elemento de valor, el dinero como un elemento de valor, no se condena el que tengas o trabajes para obtener dinero. Si los principios son sanos y lo que te impulsa son principios de reino, están en línea con el pensamiento de Dios, no te impulsan estos flagelos que hemos nombrado en los mensajes anteriores, no te impulsa el amor que tienes por el dinero, la codicia, la avaricia, el mamón interno. Aquí no hay ningún problema. Dios está ahí, claro en el asunto. Dios sabe que necesitamos dinero. Él lo sabe. Eso está claro allí. El problema está. ¿Dónde está el problema, maestro? En la forma que lo obtengas. Primero, en la forma que lo obtengas. La forma como te mueves, cómo te desenvuelves, mientes, codeas, compites, entras hasta el terreno del sicariato, mandas a matar a la gente para quedarte con la mejor parte. ¿Cómo te mueves para alcanzar el dinero? Sobornas, manipulas, intimidas, controlas. ¿Cómo te mueves? Repito, no es el dinero. Dios no tiene problemas con el dinero. Jamás. Ni que tú en una forma sana busques al dinero. Por ende, todos trabajamos por dinero. Todos trabajamos por dinero. ¿Ya? Hay de aquellos, y los bendigo en el nombre del Señor,
que no lo hacen por dinero, por interés al dinero. Porque el que yo tenga un interés sano, ecuánime, por el dinero no hay problema. Dios no tiene problemas con eso. Es la forma como lo obtengo. Y el lugar de preeminencia que le damos en nuestras vidas ante un Dios que debe ocupar el primer lugar en la vida. Dios, siempre le he dicho, Dios no quiere ser egoísta. Dios no es egoísta. No quiere ser, no. Él no es egoísta. Corrijo, Él no es egoísta. Él no quiere ser el único, pero sí quiere ser el primero. A quien tú pongas en segundo lugar, ese es tu problema, pero Dios quiere ser el primero en tu vida. Y bien, por eso Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Qué quiero? El mensaje de Jesús es que el primer lugar en tu corazón no lo pueden ocupar dos personas. Dos personas, no lo pueden ocupar dos personas. Cuando el dinero está antes que Dios, aquí hay problemas graves. Como ministro competente, llamado por Jesús a ejercer uno de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, a mí me interesa más el dinero de la gente que los valores que tienen ellos como hijos de Dios o como seres humanos o como creación de Dios. Ya tengo problemas graves con Dios, graves, gravísimos. Por eso es que yo no debo, no es que no puedo porque ya hay quien lo ha hecho, quien lo ha hecho ya. No debo ver a los feligreses o a los hijos de Dios como cabeza de ganado, sino como ovejas. Ministros en las iglesias que están viendo los feligreses no como ovejas, sino como cabeza de ganado. ¿Cuántos tengo? ¿Cuánto hay para eso? Ya el mensaje central ahorita en nuestras congregaciones, en la mayoría, es dinero, plata, dinero. ¿Cómo sacarle el dinero a la gente? Ahí hay problema. Salomón, sabio Salomón, en su proverbio, dejó una verdad establecida de reino. Siempre la ha tomado en cuenta. Cito, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán, o sea, prosperarán, serán incrementados, ascendidos y promovidos por el reino eterno, por el Dios eterno, en su reino, como las hojas verdes. Así. Eso lo dijo el sabio Salomón, Proverbios 11:28. Póngamelo en la Biblia, maestro, póngamelo en la Biblia. Ahí está. Proverbios 11:28. Siempre lo he dicho y me he mantenido. ¿Por qué digo que me he mantenido? Porque hubo tiempos en la vida del maestro José Briceño que quiso entrar en el terreno de la codicia y la avaricia. No quería más vivir de solvencias, de escasez. Voy a buscar la forma de cómo obtener dinero, entrar en la codicia, al tenerlo, pasar a la avaricia, tener más. Pero fui reprendido por el Eterno, por mi hermano Jesús, el teantropo, mediante la persona del Espíritu Santo. Y doy gracias a Dios por eso. Ahora, más que nunca, aprecio y amo el pensamiento de Dios en Pablo, cuando dejó escrito, sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Punto. Agradecido con lo que tengo. Punto. Ahí vamos. David dijo, he sido joven y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. De una cosa estoy claro, no necesito tener millones, dinero, millones, una cuenta millonaria en el banco para decir que yo soy millonario, contando con el Dios, con el Padre que yo tengo, que es el dueño del oro y de la plata.
Punto. Yo soy heredero y coheredero del dueño del oro y de la plata. A mí nada me falta, nada me faltó, nada me falta y nada me faltará. Sé que Dios siempre estará presente. El rey Salomón, ese hombre sabio, registra lo expresado por Asur. Esto lo dijo fue Asur, no lo dijo Salomón. Lo dijo fue Asur. Presta atención, lo dijo Asur. Pero Salomón lo registra en Proverbios capítulo 30, versos 8 al 9. La gente siempre dice, el rey Salomón dijo, no, esto lo dijo fue Asur. Era hijo de Jaqueb. Y Asur expresa esta verdad. Salomón lo registra. Hablando con el Eterno. Hablando con el dueño del oro y de la plata. Hablando con el dueño del petróleo, de los diamantes, de todas las riquezas del mundo. Aún hay riquezas que no han sido todavía conocidas ni explotadas. Todas las pertenecen a Dios. Y Asur en su oración, mira lo que dijo este hombre. Cito. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Eso es lo que yo quiero. Señor, lo que necesite, independientemente lo costoso que sea para el mundo, viéndolo desde el punto de vista secular, para el mundo, porque para Dios no hay cosas caras ni baratas. Dios no tiene problema con eso. Para Dios no hay inflación, no hay nada de eso. Él toma en cuenta las inflaciones que hay en el mundo, pero a Dios no le afecta nada de eso. Y Pablo tenía ese pensamiento. Pablo sabía esta verdad, la conocía y la dejó plasmada. Mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Son conforme a sus riquezas que nos pertenecen a nosotros y están en gloria y nos pertenecen en Cristo Jesús. Es lo que Pablo quiso decir allí. Dios no cuenta con la economía del mundo. Dios cuenta con su economía. Y Dios nunca quiebra, nunca falla, nunca mengua, nunca llega tarde. Él está allí. Entonces Asur dijo, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Váyase usted, eso está en Proverbios capítulo 30, verso 8 al 9. Qué verdad de reino hay acá. Cuando la leí digo, Señor, esto es lo mío. Ahora entiendo por qué Pablo dijo, sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Ahora entiendo por qué Pablo dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Claro, eso se lo dijo Pablo a la iglesia de los filipenses, que fue solícito en darle una ofrenda cuando estaba predicando en Tesalónica. La única iglesia que le envió dinero y ofrenda a Pablo fue la de Filipenses, de tanta que fundó. Eso como que es un denominador común. Porque tengo el montón de feligreses, de feligreses y de personas, ministros que me siguen por las redes ya. Yo tengo más de 25,000 seguidores en Facebook, creo que más de 20,000 en TikTok, 10,000 en YouTube. Si usted lo multiplica y hace un análisis de seguidores a seguidores, yo creo que yo paso más de 30 millones de seguidores, en el sentido que visitan la página. Y muchos me escriben felicitándome, maestro, Dios le bendiga, que Dios le use, que el Eterno esté sobre usted, que la unción del Santo caiga sobre usted, que Dios lo mantenga en salud, que Dios le abra puertas, que Dios le dé sabiduría. Todo eso es bueno, eso lo agradezco yo. Pero muy pocos son los que me escriben, me dicen, maestro, necesito su cuenta bancaria para enviarle una ofrenda, para sostener su ministerio o el ministerio que Dios le ha dado. Eso muy pocos lo hacen. Sí hay, pero minúsculos. Detalle, una cosa, pero wow. Bueno, eso es como que es un denominador común.
Pero me gusta esto, no me des pobreza ni riqueza, mantén el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Mire, hay dos áreas que el hombre tiene que aprender a dominar. Dos áreas. Eso el Eterno me lo enseñó y te lo voy a colocar y te lo voy a poner de frente para que tú lo formes un carácter con esto. Dos áreas. En el área financiera. En la finanza, dos áreas. Hablando financieramente, que una es la adversidad. La adversidad. Son momentos duros y difíciles financieros. Desajustes financieros que vienen a la vida. Aún teniendo a Dios como nuestra fuente, como nuestro proveedor, hay desajustes financieros que vienen. Pero Dios siempre llega a tiempo. Pero están allí como para mantenernos en fe. Como para mantenernos en fe. Yo doy gracias a Dios por ellos, por esos momentos que llegaron a mi vida financieramente, adversidades financieras. Y llegan y me mantuvieron en fe. Aprendí del Eterno eso. Si nosotros no dominamos la adversidad, esto nos puede llevar a renegar de Dios. Si no dominamos la adversidad. Repito, esos desajustes financieros, momentos difíciles. No le hable al maestro José Briceño de esto, si yo tengo todo un testimonio como para exponer, llenar un cuaderno por no sé de cuántas páginas de los momentos difíciles que he vivido financieros. Difíciles que he vivido financieramente. En diferentes etapas, diferentes momentos del ministerio. Pero he visto milagros financieros también de parte de Dios. Cuando han venido y han solventado esos momentos de adversidad financieramente hablando. He visto el rescate de Dios. He visto la mano de Jesús. Aquella mano que se las dio a Pedro cuando se estaba hundiendo sobre las aguas. Esa mano que lo levantó y lo llevó a la barca. He visto la mano de Jesús. He visto la mano de Jesús en paz, llevándome al otro lado del mar en una gran tormenta y tempestad financiera. La he visto. Y soy testigo de eso. Porque el Señor me dijo, aprende a dominar la adversidad. En medio de ella, alábame. Levanta tus manos, adora. Ve a la fuente que soy yo. No pongas tu mirada en la adversidad, pon tu mirada en Jesús, mi hijo. He aprendido y Dios ha llegado a tiempo. Jesús nunca llega tarde. Para Marta, Jesús llegó tarde. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Tarde llegaste. Tú eres el culpable, llegaste tarde. Eso digo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús nunca llega tarde. Y la otra etapa, ¿sabe cuál es? La prosperidad. La prosperidad. Si tú no dominas la adversidad, jamás esperes los momentos, las etapas de abundancia financiera en la cual Dios te quiere llevar. Jamás la esperes. La prosperidad tienes que aprenderla, a dominar. Si no la dominas, te puede llevar a olvidarte de Dios. Si no dominamos la etapa de la prosperidad, esto nos puede llevar a olvidarnos de Dios. Estas son dos áreas en las que el hombre puede llegar a ser vulnerable en medio de la tentación. Cuando no tiene nada o cuando lo tiene todo. Dos áreas. Usted puede llegar a ser vulnerable en medio de la tentación. ¿Cuándo? Cuando no tienes nada y cuando lo tienes todo. En la adversidad y en la prosperidad. Ahí se prueba el corazón del hombre. Ahí se prueba el corazón del siervo, del verdadero adorador, del que no tiene un mamón interno, del que no tiene codicias,
del que no tiene amor al dinero, del que no tiene codicias y avaricias por el dinero. Una de estas áreas te puede llevar a renegar de Dios, que es la adversidad. Sí, a renegar de Dios. Y la otra lo puede llevar a olvidarse de Dios. Por eso es que Asur presenta esa verdad, mata demonios. Y digo, wow, ¿qué verdad hay ahí? El dinero, mire, el dinero no cambia a nadie. No, el dinero no cambia a nadie. El dinero es un elemento, entre otros, que descubre el carácter y lo que hay en el corazón de la gente. Así. O sea, cuando tú no tienes dinero y cuando tienes dinero, no teniendo y teniendo, te mantienes en los principios del reino, en el pensamiento de Dios, eso dice que tienes un corazón sano y puro para Dios. Pero cuando la adversidad te lleva a renegar y cuando la prosperidad te lleva a olvidarte de Dios, ¿ya? El dinero es un termómetro que te mide el carácter de la gente. El no tenerlo o el tenerlo. Mire, para darle fuerza al tópico, esto que vengo tratando, acerca del motivo correcto, voy a presentar 4 grandes virtudes en las que se movió el patriarca Job, el cual lo llevaron a ser muy próspero ante los ojos de Dios. 4 grandes virtudes. No leí Biblia, las estudié. Yo dije, wow, qué hombre. Wow. Cuando llegue al reino eterno, después de Jesús, el primer hombre que yo quiero conocer es a Pablo, siempre lo he dicho. Segundo que me gustaría conocer es a Moisés, siempre lo he dicho. Pero no sé, creo que sí, en el tercer lugar me gustaría conocer a Job. Porque qué hombre de reino, qué principios de reino. Por eso es que muchos dicen que el libro de Job o el personaje de Job es un personaje ficticio, que eso se inventó a modo de alegoría, porque no hay ser en el mundo que puedan soportar los sufrimientos por los cuales pasó Job. Que todo eso que está escrito es una falacia, es una mentira, porque hay que tener fe para pasar por donde Job pasó y no renegar de Dios. Por eso me admira mucho el personaje. Yo sé que no es un ficticio, por muchas razones. Una de ellas es que Santiago te habla de 2 personajes sufrientes, de Job y de Jesús. ¿Habéis visto la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Job los presenta paralelamente. Vamos a leer el pasaje que muestra las riquezas con las cuales este hombre contaba. Y después vamos a analizar las virtudes en las que se movió y se mantuvo para obtener todos estos bienes. Job fue un hombre que se mantuvo en la adversidad, pero ¿qué adversidad? La adversidad, pero ¿qué adversidad? Y se mantuvo en la prosperidad, pero ¿qué prosperidad? ¿Qué prosperidad? Wow. Vamos a ver, dice el texto, cito, Job 1.8. Póngamelo en la Biblia, maestro, póngamelo en la Biblia, Job 1.8. Y poseía una gran hacienda, hablando de Job, de 7,000 ovejas. Váyase a las culturas, allá a los patriarcas. ¿Cuánto equivalía a 7,000 ovejas en este tiempo? Y 3,000 camellos. 7,000 ovejas, señores. Y 3,000 camellos. ¡Wow! 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Tenía todo un medio de transporte, como usted no tiene una idea, y tenía ovejas. Aquí las ovejas le garantizaban la lana, la piel. ¡Wow! Dice, además de una servidumbre muy numerosa, era un empresario.
un empresario. Este hombre, Job, era el más rico entre todos los orientales. Se cree que era contemporáneo con Abraham, pero era más rico que todos. Entonces el Señor le dijo, hablando con Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Mire la opinión que Dios tiene de Job y quisiera que la tuviese de mí y de ti. No hay nadie como él sobre la tierra. Un hombre justo, primera virtud. 2, recto. 3, temeroso de Dios. Y 4, apartado del mal. Por eso es que segunda de Crónica 16:9, segunda de Crónica 16:9, búsquelo, vaya, dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando hombres y mujeres que tengan motivos correctos en su corazón para depositar en ellos todo su poder, incluyendo el dinero, incluyendo su gloria, incluyendo el dinero. Porque Dios anda buscando este tipo de hombres que sean justos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Cuando usted analiza estas virtudes en relación a lo justo, que tiene que ver con relativo a sus obras, cuando dice justo, esto es relativo a sus obras, su manera de conducirse en la vida, o sea, tiene que ver con obras de justicia. Recto, relativo al motivo del corazón, a los móviles que lo llevaron a hacer las cosas. 3, temeroso de Dios, relativo a su devoción, adoración. Es una entrega, es una intimidad. 4, apartado del mal, relativo a una determinación, a una decisión que tiene que ver con el dominio propio. Mire, ¿cuánto necesitamos de este tipo de personas en nuestras congregaciones? Y me incluyo. Mire, esto lo tengo presente. Nada de lo que obtengamos en esta vida, porque viene otra. Nada de lo que obtengamos en esta vida no las podemos llevar a la vida venidera. Nada. Le voy a... hablando de un magnate acá en los Estados Unidos, multimillonario. Se dice que fue John Rockefeller. Cuando él muere, en su acto fúnebre, uno de sus herederos, en su lujuria, en su avaricia, en su codicia, su avaricia por el dinero, le preguntó a su administrador, a su contador, ¿cuánto dejó mi padre? Le preguntó, ¿cuánto dejó mi padre? Lo cual le respondió, todo, porque nada se pudo llevar. Todo, porque nada se pudo llevar. Esa es la mejor respuesta que le pudo dar. Y esta es la triste realidad de gente que a cualquier precio y costo buscan obtener un dinero o bienes que a la larga no se lo podrán llevar. No se lo van a llevar. Pero lo más triste y degradante del caso es que nunca llevaron una vida de acorde a los principios de Dios, dándole buena utilidad y siendo generosos con su dinero. Nunca.
Ellos dejaron de transferir sus bienes y su dinero para la vida eterna. ¿Por qué digo dejaron de transferir sus bienes y su dinero para la vida eterna? Porque de la única forma que usted pueda transferir sus bienes para la vida eterna, para que esto genere en la vida eterna, sin ningún interés, sin motivos incorrectos en el corazón, es que usted sea dadivoso en este tiempo, sea solidario. Por eso dice Pablo que yo no busco dádivas de vosotros, sino que busco que abunden frutos en vuestra cuenta, allá en la vida eterna. Porque conforme usted tenga acá, en relación al dinero, usted le da buena utilidad al dinero, sostiene el reino, se convierte en un agente generador de los bienes del reino. Y usted sostiene el reino. Usted da para el reino. Usted no se va a quedar con el dinero. Usted se convierte en un agente generador que mientras usted recibe, da, mientras da, recibe. Y siempre está pendiente de ser solidario, de buscar dónde están las demandas del reino de Dios para dar, para colocar dinero en manos de hombres con motivos correctos para que impulsen el reino de Dios. Eso le va a generar allá arriba. Allá va a generar. Mire, esto es una verdad que Jesús en uno de sus discursos lo dejó plasmado. Jesús habla de lo que te vengo expresando, Jesús lo dice. No os hagáis tesoro, dice Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Cómo? Dando acá en este tiempo, siendo generoso en este tiempo, invirtiendo el dinero en el reino. Donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El apóstol Pablo presentó una verdad en común a lo que Jesús dejó plasmado en el texto sagrado. Según el pensamiento del apóstol Pablo, el pensamiento de Dios en la vida del apóstol Pablo para que escribiera. Aquí está, el presente. La mejor forma de transferir su dinero, oiga, no se te olvide esta verdad, la mejor forma de transferir tu dinero a la eternidad es invirtiendo en el reino. Hay tantas demandas en el reino eterno, pero tantas demandas en el reino que se necesitan cubrir. En mi caso, el Maestro Briceño tiene 22 libros escritos, de los cuales solo 3 están en el mercado. Todavía me faltan 19 libros que ya los tengo listos ya para enviarlos a la tipografía para que hagan un libro de ellos y bendecir al pueblo. Y queremos llevarlos a versión inglés y a otros idiomas, pero no tenemos, por lo menos el Maestro Briceño no tiene los recursos ahora para hacerlo. No los tengo. Y hay tanta gente con dinero que no se lo van a llevar cuando se mueran. De paso, se corre el riesgo que los que hereden ese dinero le den un mal uso, lo malviertan, lo desvíen. Porque no les costó a ellos nada. A ellos no les costó nada. Y habiendo tantas demandas en el reino, señores, necesitamos milagros financieros. Necesitamos que alguien sea usado por Dios para que ponga dinero en las manos del ministerio. En las manos de los ministerios que estamos haciendo el trabajo. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Eso está escrito en Filipenses, capítulo 4, versos 10 al 19. Mira lo que dice Pablo. Cito: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Señores, Pablo está hablando con la iglesia de los filipenses, el cual tenían cuidado desde el punto de vista financiero del ministerio del apóstol Pablo en relación a las misiones
el fundar iglesias, donde Pablo iba por todas partes predicando el evangelio donde no se había predicado. Pablo llegó a lugares pobres que vivían financieramente en lo más bajo, en lo más degradante, financieramente en la pobreza, en la escasez. Y Pablo tuvo que pasar por todo eso. Pablo no era el apóstol de estos tiempos que tienen yates, aviones privados, megas iglesias, carros blindados y últimos modelos. No. Yo le voy a dar un estudio a usted del verdadero apostolado. Las señales del verdadero apóstol, se lo voy a dar, espérelo, que le voy a dar ese estudio. Ya lo tengo preparadito, Su tiempo va a salir. Entonces se va a dar cuenta que la mayoría que tenemos ahora es como apóstoles. Eso no, ni siquiera tienen una idea de lo que es un apostolado. Cuentas le van a dar a Dios por eso. Bueno, sigamos con el estudio. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de la cual también estabais solícitos, o sea, estabas muy pendiente, ¿cómo hacemos para llegarle esta ofrenda a Pablo? Wow, hay que sostenerlo al hombre. Estabas muy atento a mí, pero os faltaba la oportunidad. Aquí va. No lo digo porque tenga escasez. No lo digo porque tenga escasez. O sea, no quiero entrar en un terreno de conmiseración, da lástima, no. Pues he aprendido a contentarme, wow, este término contentarme, gozarme, tener paz en mi corazón, levantarme, adorar a mi Dios, orar, glorificarlo, exaltarlo, reconocer su gloria, su honra, su alabanza. La alabanza en mi boca no dejó de salir en los momentos difíciles en la vida, en las situaciones difíciles financieramente. Siempre estuve contento, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, en la abundancia me he mantenido en la humildad. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado. Aquí, en todo y por todo estoy enseñado. O sea, tengo un carácter formado. He aprendido este principio del reino y lo mantengo. Así para estar saciado como para tener hambre. Como para tener hambre. No me hable de esto. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Oído. Aquí es donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Todo en qué? Incluyendo mi estado financiero precario, bajo, en escasez, en hambre, en necesidad. Me he mantenido en el reino eterno, glorificando a mi Cristo. Dice, sin embargo, bien hiciste, hablando con la iglesia de los filipenses, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. En mi tribulación, perdón, que está en singular, no en plural, en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, o sea, al principio de mis misiones, de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna, ¿cuántas? Ninguna, de tantas iglesias que Pablo fundó, ninguna iglesia participó conmigo en razones de dar y recibir. Esto es como que es un denominador común. La gente lo ve a uno, perdone el vulgo, pariendo y no lo ayudan a sacar al muchacho. Y lo ven pariendo. Y tienen dinero y tienen recursos. Y te llaman y te felicitan. Y que Dios te bendiga. Que Dios te use grandemente. Que Dios te dé sabiduría. Que Dios te abra puertas. Sí, eso está bien. Yo le agradezco a usted por todos los elogios
y los estímulos que me da, pero necesito dinero. Acuérdese también de enviar una ofrenda. No sea como la iglesia que Pablo fundó, que ninguna fue solícita en dar. Ninguna participó conmigo en razones de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez, varias veces, para mis necesidades. Entonces mira lo que dice Pablo, no es que busco dádiva, o sea, yo no estoy en el interés de su dinero, ni estoy manipulando, ni intimidando, ni controlando, ni entrando en el terreno de la conmiseración para que usted me den dinero. No es que busco dádiva, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. ¿Qué? Sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Este fruto que abunden en vuestra cuenta, ¿de qué cuenta está hablando el que escribe? Búsquelo. ¿De qué cuenta está hablando el que escribe? ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué fruto está hablando? ¿Y de qué cuenta se refiere? ¿Usted no sabía que nosotros vamos a ser juzgados? Vamos a pasar por el tribunal de Cristo, que es el Bema o el Bima, y que vamos a ser juzgados por Jesús. Y que vamos a recibir galardones, porque el juicio de la iglesia no es para condenar, sino para galardonar. Y cuando hablamos de galardones, estamos hablando de frutos. Y de acuerdo al uso que le diste el dinero aquí en la tierra, con motivos correctos en tu corazón, no porque nadie te manipuló, te intimidó y te controló para que dieras. Te asustaron con el diablo, el devorador, te intimidaron, te llamaron ladrón si no dabas, te maldijeron si no dabas, te ofrecieron el cielo que se va a abrir, las ventanas para que des. Que todo eso es mentira, eso es falso, porque Malaquías 3:10 no es para la iglesia, que lo voy a explicar en mi próximo programa. Cuando das con motivos correctos, tú vas a abundar fruto en vuestra cuenta. Todo eso se va a generar en galardones. Eso es lo que dice Pablo. Entonces Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Todo lo he recibido. ¿De qué? De lo que me enviaste. Y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto. Es un sacrificio que Dios lo ve agradable ante su presencia. Cuando das con motivos correctos, es un olor fragante. Dios es un perfume ante la presencia de Dios. Dios huele tus buenas acciones cuando le das un motivo correcto al dar. Cuando eres buen administrador de los bienes del reino, hablando del dinero. Y cuando tú sabes dónde colocar dinero para que el reino siga adelante, te conviertes en un agente generador del reino en relación al dinero. Eso es para Dios, es un olor fragante. Es como un sacrificio acepto, el cual es agradable a Dios. Por tanto, por el motivo que tuviste correcto para dar, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá. O sea, Dios te va a seguir dando para que sigas dando, para que con tu dinero, dando con motivos correctos, sigas glorificando, ensalzando y usando el dinero como elementos para presentar a Dios una ofrenda que es como un olor fragante, que es un sacrificio acepto, agradable ante los ojos de Dios. Él te va a seguir dando para que lo sigas haciendo. Mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Termino con esto. El sabio Salomón en uno de sus discursos presentó esta verdad que es equitativa.
Es una verdad sine qua non. Principios que no pueden ser alterados. Es una verdad de doble referencia, que sin lugar a dudas tendrá su cumplimiento en esta vida y en la venidera. Y Salomón afirma que quienes obtuvieron dinero en forma descarada e injustamente serán los más pobres y miserables en ambas vidas. El proverbista lo dijo bien claro. Eso está escrito en Proverbios capítulo 28, verso 22. Dice así, cito: se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que él ha de venir pobreza, y no sabe que le ha de venir pobreza. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Señores, tienen plata, dinero, bienes acá. Manipularon, intimidaron, controlaron, robaron, estafaron, acusaron, intimidaron. ¿Qué no hicieron? Motivos incorrectos, sucios, perversos, llenos de avaricia, de codicia, mamón interno, filarguria, amor al dinero. De todo tienen este tipo de ministerios que están ahorita. No todos, pero la mayoría están en esto. El mensaje de ellos es dinero. Ahorita tienen. Ante los ojos de Dios serán unos pobres, desventurados, miserables y desnudos. Allá es cuando se va a ver la verdad. Y déjeme decirle algo. La riqueza de este tiempo, de esta vida, es temporal. Pasarán. Esto va a pasar. Pero las riquezas de la vida eterna serán eternas. El que va a ser rico en la eternidad será rico eternamente. Así. Así que preste atención a ese principio. ¿Ok? Nuestra próxima clase voy a hablar del pensamiento de Jesús en relación al diezmo. Voy a explicar bien lo que está escrito en Mateos 23, 23. Y en Lucas también se escribió, cuando Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Nuestro próximo estudio, ¿ok? Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad, no sin antes pedirle: uno, oren mucho por mí, mucho, no dejen de orar por mí, la ofrenda más grande que me puedan dar. Dos, compartan este mensaje, por favor compártanlo. Si no se ha inscrito, si no se ha suscrito en el canal de YouTube, suscríbase, en el canal de TikTok suscríbase, y en mi página de Facebook suscríbase, por favor hágalo. Y búsquese nuevos suscriptores. Mira, aquí hay un maestro. Y invita a la gente. Y tres, si usted puede enviar una ofrenda a este ministerio, se lo agradecemos. ¿Sí? Se lo vamos a agradecer. De esto vivimos. A esto nos dedicamos. No hacemos otra cosa sino trabajar en el reino. Necesito que usted pueda aportar una ofrenda para este ministerio. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está mi número telefónico. +1 786 604-3352. Repito, +1 786-604-3352. De no, escríbame a mi correo electrónico, josebriceno71@gmail.com. Repito, josebriceno71@gmail.com. Y ahí usted me pregunta: maestro, ¿cómo hacemos para hacerle llegar la ofrenda? También puede enviar un mensaje por el número que le di de WhatsApp. Ahí usted me puede escribir. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.